El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Esta es una historia escrita por el año de 1600, 1700 y alcanzó su máxima producción o su máxima lectura por el año de 1900. Más o menos por el año de 1920, se publicó en El Sembrador. No se ha vuelto a hacer porque por alguna razón este libro dejó de leerse. Han aparecido otros, pero con un problema. No todos tienen la mente, la visión del autor Juan Bunyan, porque no todos captan lo que el corazón, lo que la mente humana, lo que el alma siente en las diferentes etapas de la vida y cómo diferentes personas se aproximan al mensaje del Evangelio. Vamos a iniciar pensando en el autor. Él nació por el año de 1628. Como profesión fue hojalatero. Sirvió en el ejército, pero los vecinos lo marcaban como un hombre muy mal hablado. Pero, sí, son peros muy hermosos en las historias. Pero un día le hablaron de Cristo y un día aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Llegó a ser un gran predicador. Conoció profundamente el corazón humano. Y yo creo que esto fue lo que le motivó a escribir esta historia y plantear en tantas formas, tantos personajes con nombres simbólicos que representan todo lo que el hombre encuentra cuando predica a Cristo y cuando quiere vivir la vida cristiana. Por ser predicador y porque en esos años había una gran revolución cristiana, no sé, allá en Inglaterra, fue encarcelado. Duró en la cárcel 12 años. Y allí fue en la cárcel cuando escribió el libro El progreso del peregrino. Juan Bunyan murió en 1688. Su libro ya fue traducido a muchísimos idiomas y por el año de 1900 llegó a ser el segundo libro más leído en el mundo. Gracias a Dios, el libro que más se leía es la Biblia. El progreso de peregrino relata el viaje de un peregrino de la ciudad de perdición, ahí comienzan los nombres ficticios, hacia la ciudad celestial. Fue escrito como si hubiera tenido un sueño. Juan Bunyan se imagina en uno de sus muchos viajes que tenía, teniéndose que, habiendo una tormenta enorme y se refugia en una cueva, y allá en esa cueva duerme y comienza a imaginarse esta historia y la comienza a escribir. Veamos la primera parte. Inicia con un hombre vestido en harapos sí, porque nuestras mejores ropas ante Dios son trapos de inmundicia. Pero iba leyendo un libro y la lectura de este libro le hizo comenzar a llorar, pero también comenzó a gritar con toda su fuerza, gritos enormes que desgarraban su alma. Él gritaba, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque ya sentía en su corazón taladrándole las palabras que estaba leyendo en ese libro. Regresó con su familia, pero lo ignoraron. Le dieron un té para que calmara sus nervios y lo mandaron a dormir. Pero él estaba atormentado.
Una frase que él había leído quedó en su memoria y no la podía borrar. La ira de Dios está sobre nosotros. También se dio cuenta que llevaba una carga muy pesada, que por más que quería tijeras, serrotes, en fin, no se la podía quitar, no podía cortar esas cuerdas. Salió de su casa, no pudo convencer a su esposa, no pudo hacerla leer el libro y entenderlo. Sus hijos tampoco los pudo convencer, pero él salió solo e iba gritando por el pueblo: estamos bajo la ira de Dios. Y una pregunta iba en su mente y luego en sus labios: ¿cómo podré ser salvo? ¿Cómo podré ser salvo? La ira de Dios está sobre mí. ¿Cómo podré ser salvo? Y alguien se le acercó. Fue evangelista. Y él comenzó a platicar con él. ¿Por qué lloras?, le preguntó. Porque no quiero morir. Pero, ¿por qué? Veo en este libro que tengo en mi mano que estoy condenado, que la ira de Dios está sobre mí, que voy a morir y después de muerto tendré que ir al juicio. Tiene una forma como para probarlo. Evangelista le dice: bueno, si este es el caso, disfruta de la vida, diviértete, mientras puedas, gózate. Pero él seguía aferrado a su idea. Yo sé que si muero, esta pesada carga que llevo en mis espaldas me va a hundir hasta lo más profundo de un abismo. Y no puedo quitármela. ¿Qué puedo hacer? Evangelista le dice: si eso piensas, ¿por qué te quedas parado? No sé a dónde ir. Y con toda bondad, Evangelista le dice: ven, te enseñaré qué hacer. Y lo llevó a un camino. Le dijo: mira, ¿ves esa luz? Y al principio le costó mucho trabajo a este varón que vamos a llamar sin gracia. Le costó mucho trabajo encontrar esa luz, pero después de varios intentos dice: sí, ya la veo, ya la veo. Le dice Evangelista: bien, síguela. Cuando llegues, vas a encontrar una puerta. Toca en esa puerta y se te va a abrir. Contento, feliz de haber encontrado una respuesta y cómo calmar sus problemas. Piensa, siente algo, pero Evangelista le da una tarjeta que dice: huye de la ira venidera. No te olvides, huye de la ira venidera. Allí está la luz, síguela, búscala. No sabe qué hacer, piensa en su casa, piensa en su familia, piensa en sus hijos, piensa en su trabajo, y ahí está titubeando, pero entra otra vez a su corazón esta idea: ya tiene dónde ir. Y comienza a gritar: vida, vida eterna. Y en la ciudad muchos dijeron: ¿qué pasa con este? Y salieron a verlo. Sí, muchos estaban ahí amontonados. Entre ellos, 2 personas se acercan. Él hace lo posible para buscar otra vez ese camino, buscar esa luz, y comienza a caminar. 2 se juntan con él. El primero, vamos a llamarlo obstinado, le dice: ¿vas a dejar todo? ¿Vas a dejar tu familia, tus hijos, tu trabajo, esta ciudad? Y él dice: sí, porque todo ello no se compara con lo que espero recibir. Fuera con tu libro, tíralo, no sirve, ¿para qué lo lees? Cuando se le acerca el otro compañero,
vamos a llamarlo flexible. Y le dice, obstinado, déjalo. A lo mejor tiene la razón. A lo mejor vale la pena seguirlo. A lo mejor es bueno lo que está encontrando. Déjalo. Y obstinado le dice, pero mira, flexible, ¿más necios? Deja que uno salga de la ciudad con esas locuras. No te vayas tú con él. Vente conmigo y regresemos. Pero Cristiano le dice a flexible, no le hagas caso. Ven, sigue conmigo, acompáñame. Sé que lo que yo he leído en este libro es verdad. Y yo sé que lo que buscamos, un día lo vamos a encontrar. Obstinado se regresa. Cristiano y flexible comienzan a caminar y siguen buscando esa luz. ¿Sí notaron? Ya lo llamé cristiano. Sí, porque ya había tomado una decisión de buscar esa luz que le hablaba de Cristo. Ya había tomado una decisión de dejar atrás esa vida vieja, de dejar todo aquello que antes lo llamaba la atención y buscar únicamente a Cristo. Le pregunta flexible, ¿crees este libro? Bueno, sí, porque este libro fue escrito por el rey de la tierra donde vamos. Y él no miente, él dice la verdad. Y lo que aquí dice tiene que ser verdad. Pero, ¿cómo vamos a obtener eso que dices que tu libro te ofrece? Y Cristiano le dice, mira, aprendí una cosa. Si lo vamos a recibir, va a ser por fe, no por otra cosa. Tenemos que creer, tenemos que obedecer lo que este libro nos dice. Solo así lo vamos a obtener. Y así charlando, ¡ay! Llegan a un pantano y sin pensarlo comienzan a hundirse los dos. Era el pantano de la desconfianza. Flexible le dice, oye, es cristiano, ¿esto es lo que esperabas? ¿Esto es lo que buscabas? Y él, como pudo, salió agarrándose de las hierbas de lo que había y se fue corriendo para su casa, riéndose de Cristiano, ahí atorado en el pantano, hundiéndose cada vez más y más. Cristiano luchaba por salir, pero esa carga lo hundía y lo hundía. Pero una mano amiga se le extiende, es la de auxilio, y lo toma de la mano, lo saca de allí y lo pasa al lado opuesto de la ciudad. ¿Por qué no usaste las piedras que puso el rey para que no cayeras en este lodo? Le dice auxilio. Y Cristiano contesta, estábamos charlando, estábamos hablando y pues no pusimos atención en el camino, perdimos un poco esa luz. Aprende esto, nunca te distraigas, tienes que ir por el camino recto, apréndelo, porque es tu primera lección, buscando esa luz y buscando encontrar en Cristo eso que estás anhelando en tu corazón. Cristiano pregunta, oye, ¿por qué no arreglan esto? Si tuviéramos aquí una forma fácil de atravesar, ¿cuántos más querrían salir de la ciudad de perdición? Pero no. Tienen que tomar decisiones. Tienen que ser claros en la búsqueda de Cristo. Y tienen que usar esas piedras que proveyó el rey para atravesar este lugar. Esta porquería que ves, lo que forma el pantano, es la inmundicia que sale de la ciudad de destrucción. Y siempre estará saliendo, siempre estará llenando este lugar. No se puede cambiar. Bueno, quedó atrás ya el pantano de la desconfianza y regresó al camino otra vez.
encontró otra vez esa luz al frente y le dice, auxilio, esa es la luz que te dijo evangelista, ¿verdad? Sí, tómala, búscala, síguela y no te distraigas. Y así dejamos a Cristiano caminando adelante para una segunda etapa en nuestra siguiente plática. Pero vamos a la Biblia, porque todo esto que hemos leído y escuchado, todo esto tiene un fundamento que deseamos que comprendas, que aprendas y que llegue a tu corazón. Los primeros pasos: reconocer que soy pecador. ¿Viste una diferencia en el pantano entre cristiano y flexible? Fíjate, cristiano tenía un pesado bulto en sus espaldas. Flexible no lo tenía. Y es que muchos en este mundo no se dan cuenta y no quieren confesar que son pecadores, que tienen un pecado atrás, que los hunde en ese pantano, que los hunde en ese momento de desgracia, de muerte. Por eso flexible salió como si nada, pero no podía salir cristiano. Reconocer que soy pecador. La Biblia nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No todos se dan cuenta, pero la verdad es que todos pecaron. La otra cosa, clamar por ayuda. Recuerda los clamores de sin gracia. ¡Ay de mí! La ira de Dios está sobre mí. Soy hombre muerto. ¿Quién me puede ayudar? En Hechos 16:30 hay una historia bonita donde un carcelero que también siente esa pesada carga dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le contestan, acepta al Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Lo que le dijeron en esa cárcel fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Pero entonces, ¿qué significa creer? Creer en Cristo significa obedecer todo lo que Él te ordena. Puedes invocarlo como Señor y debes hacerlo. Romanos 10:13. E invocarlo como Señor quiere decir que estás convencido y estás comprometido a obedecer todo lo que Él te dice. ¿Y qué te dice? Primero es, arrepiéntete. Lucas 13:3-5, el Señor Jesucristo decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin gracia tuvo que levantarse y dejar todo atrás y buscar ese camino hacia la luz. Arrepentirse es aborrecer esa vida vieja que antes se llevaba. Segundo, renunciar a su ayer. No puedes pertenecer a una ciudad de destrucción y también estar en el camino hacia el cielo. Tienes que renunciar a todo. Tito 2:12 nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y algo importante, esto lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 1:17-20. Aquí Dios te dice con toda claridad, mira por dónde andas. Dice la Biblia, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
También te dice, mira cómo andas. La Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en tercer lugar también te dice, cuida lo que te motiva a caminar como peregrino en este mundo. La Biblia dice, no fue con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero que en esta primera lección nunca te olvides de una verdad, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 20. Oremos. Dios nuestro, qué hermosa historia, pero más, qué hermosas verdades encontramos en tu palabra. Sella en nosotros esas primeras necesidades, arrepentirnos, clamar, porque si no claman, Dios no da respuesta. Arrepentirnos, clamar, dejar esa vida vieja, dejar todo atrás y buscar esa luz, la luz maravillosa que es Cristo, que habla de una vida diferente, de una vida nueva. Y al proseguir, que se selle en nuestra vida, en nuestro corazón, esta verdad para siempre. No sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Graba estas palabras con cincel de hierro y con plomo, para que jamás se borren y siempre recordemos que somos tuyos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.